Coding, aquí estamos, ¿no? La escena. Díganme si lo ven bien. Díganme si lo ven bien. Bueno, entonces, el día martes estábamos hablando de qué rayos era un observable, ¿no? Que era una abstracción encima de los streams de datos, ¿no? Y era un objeto al que nos podríamos suscribir, y cuando nos suscribíamos obteníamos una suscripción, y cuando nos suscribíamos a un observable era a través de un observador o un observer, y el observer tenía 3 propiedades: el next, el error y el complete, y que además los observables hacían énfasis en CPS, ¿no? Entonces, el detalle aquí es que si bien los observables están chidos, pues tenemos que hacer cosas con ellos, ¿no? Tenemos que realizar operaciones con los observables, disculpen, ¿no? Y para hacer esto, para realizar operaciones, para hacer cosas, utilizamos funciones que nosotros llamamos operadores. Así de sencillo, ¿no? Y el martes lo que nosotros hicimos fue utilizar ciertos operadores que ya nos traía por defecto RxJS, ¿no? Entonces lo que quiero es hablar hoy de operadores y qué rayos es un operador ya a nivel un poquito más técnico y cómo crear operadores, ¿no? Entonces ya tengo importado RxJS. En lugar de importar con nombres, vamos simplemente a usar rx.observable, lo que sea, ¿no? Y vamos a utilizar rx. Lo que sea, ¿no? Para no tener que estar importando cada cosa, ¿no? Entonces, pues ya dijimos, ¿no? Para crear un observable decimos, ok, observable, ¿no? Y como es un observable, pues le ponemos al final un signo de pesos o de dólar o de lo que sea, pues es igual a new rx observable, ¿no? Y en este caso, pues lo que yo quiero es estar emitiendo un valor cada segundo, ¿no? Estar emitiendo un valor cada intervalo. Entonces, pues vamos a hacer como el boilerplate que ya teníamos, ¿no? Esto recibe un observador, observer, y pues lo que vamos a hacer es establecer un intervalo, ¿no? Y vamos a decirle que este intervalo sea de al menos un segundo. Al menos cada segundo lo que va a hacer es emitir un valor. ¿Qué onda, Mr. T? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal, bienvenido al spam de calidad, ¿no? Entonces, vamos a tener un contador interno simplemente como para llevar la cuenta. Quiero que cuente del 1 al infinito, entonces puedo decir observer.next, ¿no? Y el counter, ¿no? Entonces aquí yo simplemente voy a incrementar el counter en una unidad después de que lo mande. Y como esto necesita una cleanup phase, ¿no? Si yo me desuscribo del observable, pues necesito que se borre el intervalo. Entonces pues simplemente, pues aquí yo voy a decir, voy a mandar a llamar clean interval y le voy a pasar el interval ID, ¿no? Ahora, durante voy a probar esto. Me voy a suscribir al observable, nada más como para ver que esto está funcionando. Le voy a pasar cancel log como primer argumento para que cuando esto emita un valor lo muestre en consola, ¿ok? Entonces está funcionando, lo podemos ver aquí, está funcionando, está emitiendo del 1 en adelante, pero conforme vayamos avanzando vamos a estar trabajando con diferentes intervalos, ¿no? Entonces cada vez que yo quiera establecer un intervalo de que ocurra cada X o cada N milisegundos, pues en lugar de estar definiendo un intervalo, un observable que es un intervalo, voy a utilizar simplemente la función que me provee RxJS, que es básicamente todo esto, ¿no? O sea, simplemente aquí yo voy a utilizar interval y le voy a decir que cada segundo me produzca un valor, ¿no? Y vemos que obtiene el mismo resultado. Sigue contando de 0 a n. 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, ¿no? De la misma forma. Ok, entonces ya tenemos un intervalo. Ya tenemos un observable que emite valores. Bien. Yo lo que necesito es realizar operaciones sobre
estos observables, ¿no? Los observables, como ya había dicho, pues por sí solos no me sirven de nada, yo necesito realizar operaciones. Y para eso necesito un operador. Bien, un operador es una función. Lo que va a hacer nuestro operador es incrementar el valor que emite el observable en una unidad, ¿no? La famosa función incremento que uso en todos los ejemplos, ¿no? Entonces, defino una función incremento. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo es la firma de un incremento? ¿Cómo es la firma del operador incremento? Entonces, de entrada, este incremento recibe un observable, ¿no? De tipo A, donde A puede ser un número, un string, lo que sea, ¿no? Y esta función lo que tiene que hacer es regresar un observable. Entonces, voy a decir que regresa un observable de B. Donde B puede ser un número, un entero, puede ser lo que sea, ¿no? Incluso B puede ser A, ¿no? Es decir, este puede tomar en nuestro caso un observable de enteros y regresar un observable de enteros, ¿no? Y esto es más o menos como el punto detrás de los observables. Tomas un observable, regresas un observable, ¿ok? Entonces, el argumento se va a llamar, o el parámetro formal, mejor dicho, se va a llamar source, ¿no? Y esto es terminología que se van a encontrar en todos lados, ¿no? En los operadores siempre tienes un source observable, un observable fuente, y siempre tienes un result observable, ¿no? Entonces, voy a definir result como alguna cosa, de momento lo voy a dejar como undefined, ¿no? Y esto tiene que ser un observable, ¿no? Entonces, voy a regresar de momento el result, ¿no? Y obviamente como es un observable, pues le pongo el signo de pesos al final, ¿no? Entonces, esto es más o menos como lo básico para los operadores. Bien. Ahora, ¿cuál es el punto de tener un source y un result? Bien, los operadores siguen los principios de programación funcional. Y uno de esos principios de programación funcional es la idea de la inmutabilidad. Los operadores jamás modifican los source observables, ¿no? Los observables que reciben como argumento jamás los modifican directamente. Si quieren realizar una operación sobre algún valor emitido por el observable, tienen que generar un nuevo observador con los valores modificados, ¿no? Entonces, este es nuestro nuevo observable a partir del observable fuente. Entonces, ¿cómo le hacemos para que dentro de mi operador yo pueda tener acceso a los valores del observable fuente? Pues sencillo, genero un nuevo observador y este observador y dentro de este observador yo me suscribo al observable fuente, disculpen, y cada vez que yo reciba un valor, aplico la modificación sobre ese valor y luego lo envío al observer. Entonces, de nuevo, rx.observable, ok. Entonces mi result es un observable, ok. Aquí recibo un subscriber. Y entonces aquí lo que yo hago es suscribirme a la fuente, ¿no? Me suscribo de manera que cada vez que se emita un valor en la fuente, yo pueda propagarlo, ¿no? Entonces, voy a pasar los 3 callbacks de toda la vida. El onNext, cuando se produce un nuevo valor. El onError, cuando algo sale mal. Y el onComplete, cuando termina de enviar valores este observable fuente, ¿no? Entonces, dentro de onNext yo obtengo un valor, ¿no? Que es el valor actual que se está emitiendo en este observable. Y lo único que hago yo es hacer un forward de ese valor, de esta forma, ¿no? Lo mismo con el error. El error lo obtengo en onError y el subscriber simplemente se lo forwardeo diciendo subscriber.error ahí y le paso el error. Y lo mismo en onComplete, en este caso por ejemplo, pues simplemente digo subscriber.complete, de manera que si el observable fuente termina de emitir valores, pues el que sea que se está suscribiendo
al observable resultado, pues también se notifica que ha terminado la ejecución, ¿no? Ya me perdí. Nada, estamos hablando de operadores, ¿no? La firma de un operador es simplemente una función que recibe un observador y regresa a un observador, ¿no? Un operador es una función que nos permite realizar operaciones sobre un observable. Entonces, en este caso, pues nuestro operador es el incremento. Ahora, si se dan cuenta, aquí yo tengo subscriber.next, que simplemente es la ejecución de esto, y lo único que hace es forwardear la lista de parámetros. Entonces, técnicamente yo podría pasar simplemente subscriber.next de esta forma, ¿no? En lugar de crear una nueva función, simplemente hago esto. Y lo mismo con error, ¿no? Puedo simplemente evitar tener esa función que lo único que hace es forwardear, y en este caso pues no forwardea ni argumentos, simplemente pues las paso de esa forma, ¿no? ¿Ok? Pero como ya dije, necesitamos realizar una transformación sobre este valor. Entonces aquí es donde nosotros hacemos la transformación. Entonces yo doy por sentado que lo que estoy recibiendo es un observable de números, ¿no? Porque no tendría sentido que yo intentara incrementar un carácter en una unidad. No tendría sentido intentar aumentar un objeto en una unidad. Entonces esto lo que regresa, pues obviamente también es un carácter, es un observable de números. Porque la suma es una operación cerrada. Si tú sumas números, obtienes de regreso un número, ¿no? Si tú, por ejemplo, los strings también, la concatenación de strings, por ejemplo, también es una operación cerrada, ¿no? Si tú concatenas strings, obtienes strings, ¿no? Entonces yo puedo imaginarme que lo que eso regresa es un observable de números, ¿no? Entonces aquí simplemente digo value más 1, ¿no? Entonces en este caso yo no puedo simplemente forwardear. En estos sí, entonces lo voy a hacer solo para evitar el boilerplate. Ok, de esta forma y de esta forma. Ok, listo. Entonces, ¿cómo le hago? Tengo mi observable, entonces invoco inc y le paso como argumento mi observable, pero el problema es que ahora en lugar, bueno, no un problema, ¿no? Pero el detalle es que ahora en lugar de suscribirme a este observable de aquí, me estoy suscribiendo al observable que regresa incremento a partir de este observable, ¿no? Entonces voy a consola, veo que sigue funcionando, ¿no? Sigo obteniendo los valores. Sí, sigo obteniendo los valores. Nada más déjenme corroborar algo porque no sé si es que... Ah, sí, ok, empieza a contar en 0. Pensé que empezaba a contar en 1 yo, pero bueno, como se empieza a contar en 0. Entonces, esto está funcionando, ¿no? Entonces, funciona, ¿no? Nuestro operador recibe un observable como argumento, regresa un observable como valor de salida. Bien. Ahora, hay algo que necesitamos tomar en cuenta aquí, y en este caso es que nuestro operador lo que está haciendo es realizar una transformación o aplicar una función a cada elemento de este observable, ¿no? El problema que tiene este operador es que está atado a los observables. La operación de incremento como tal no funciona o no está atada solamente a los observables. Podemos incrementar un array, podemos incrementar números, ¿no? Pero el problema es que tenemos una implementación que lo único que hace es trabajar con observables. Entonces, lo que vamos a hacer es abstraer este incremento para que trabaje, ¿no? Solo con números, y que alguien más se encargue de ver si vamos a trabajar sobre un array de números, o si vamos a trabajar sobre un observable de números, o si vamos a trabajar sobre lo que sea de números, ¿no? Entonces, pues voy a simplemente a esto lo voy a llamar fn de momento, ¿no? Y pues incremento pues simplemente va a ser una función que va a tomar un número y que va a regresar ese número más 1, ¿no? Entonces incremento toma un número y regresa un número, ¿no? Y ahora en este caso, en lugar de, ¿no?, hacer el más 1 aquí, nosotros mandamos a llamar aquí
a la función incremento, ¿no? Y de esta forma nuestra función incremento ya no está atada a trabajar solo con, no está atada a trabajar con observables, sino que ahora está atada a trabajar con números, y es una función aparte la que se encarga de aplicar ese incremento ya sea a un observable de números, o ya sea a un array de números, o ya sea a una lista de números, o lo que sea, ¿no? Y esto de hecho sigue funcionando, pero aquí no es inc, aquí es fn, ¿no? Listo, sigue funcionando, bien. Ahora, fn no es un nombre como adecuado, ¿bien? Entonces vamos a tratar de buscarle un nombre. Bien, ¿qué hace esta función? Aplica una función a todos y cada uno de los elementos del observable. Y suena como parecido, ¿no? Porque, por ejemplo, con los arrays, por ejemplo, si yo defino un array con 1, 2 y 3, existe una función que me permite aplicar la función incremento a todos y cada uno de los elementos de este array, y que además me regresa un array con los mismos tipos de datos, ¿no? Entonces esta función se llama map, ¿no? Podemos mapear una función, en este caso incremento, a todos y cada uno de los elementos del array, y me regresa un nuevo array. Bien, pues es exactamente lo que estamos haciendo aquí, ¿ok? Lo que nosotros estamos haciendo aquí es mapear una función a todos y cada uno de los elementos de un observable y obtener un observable de regreso, ¿no? Entonces, en lugar de llamarle fn, le vamos a llamar map, de esta forma, ¿no? Y aquí obviamente va a llorar, ¿no? Y le voy a pasar el observable y esto sigue funcionando, ¿no? Ok, bien. Ahora, nosotros dijimos que map es una función que aplica otra función a todos y cada uno de los elementos del observable. Y aquí el problema es que tenemos hardcodeada la función incremento. Entonces este map mapea la función incremento a todos y cada uno de los elementos del observable, pero queremos que este map pueda mapear cualquier tipo de función a cada uno de los elementos del observable. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En lugar de hardcodear inc, vamos a recibir esta función como un argumento. Entonces voy a definir fn como un parámetro formal, o fn de función, o f si nos queremos ver matemáticos, ¿no? Lo voy a dejar como fn. Y ahora entonces tengo que pasar incremento a este observable, ¿no? Tengo que pasar incremento como primer argumento y el observable como segundo argumento. Y esto sigue funcionando. Entonces, si yo aquí, por ejemplo, defino una función que se llame twice, que acepta un número, lo que haga sea multiplicar ese número por 2, ¿no? Recibe un número, regresa un número, y en lugar de pasar inc, paso twice, ¿no? Ahora obtengo 0, luego 2, luego 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, and so on, como diría Zizek Slavoj Zizek, ¿no? Entonces ya tenemos una función map, ¿no? Tenemos esta función que nos permite aplicar operadores, ¿no? Map es un operador y nos permite aplicar esta función a todos y cada uno de los elementos de un observable, ¿no? Map recibe un observable, regresa un observable, por ende es un operador, ¿ok? Bien, hay muchísimas operaciones que se traslapan o que tienen una intersección entre los arrays, por ejemplo, y los observables, ¿no? A un array, por ejemplo, yo le puedo hacer un filter. A un array, por ejemplo, le puedo hacer un map. A un array le puedo hacer un reduce, ¿no? ¿Qué otra operación puedo hacer? Puedo hacer un for each, ¿no? Puedo hacer... ¿qué otra cosa? Puedo hacer un concat, ¿no? Entonces, todas y cada una de estas funciones que yo puedo hacer en array, las puedo hacer también en un observable. Vamos a saltarnos de momento for each. Y también, obviamente, la famosa flat map, ¿no? Entonces, pues ya implementamos, ¿no?
ya implementamos nuestro map, pues vamos a implementar nuestro filter, ¿no? Ahora, hay un último detalle aquí, y es que esta función de aquí no está parcialmente aplicada, ¿no? Si yo no le paso un argumento, pues va a crashar. Necesitamos entonces nosotros aplicar esta función parcialmente, ¿no? O currificarla. De momento no lo voy a hacer, lo voy a hacer más adelante, pero nada más como que tengan en cuenta que todas las funciones con las que vamos a trabajar tienen que estar parcialmente aplicadas o tienen que estar currificadas, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un filter? Pues sencillo, ¿no? O sea, un filter es una función que lo que hace es primero tomar una función, ¿no? Que recibe A y regresa un booleano, ¿no? Esta función de aquí se le conoce como un predicado, ¿no? Un predicado es una función que regresa un booleano. Después toma un observable de tipo A y al final regresa un observable de tipo B. Entonces puedo decir que filter es igual a fdn, mi source, mi observable fuente, y mi result igual a new rx.observable return result, ¿no? Y con esto ya cumplo con la firma, ¿no? O sea, fn recibe A, ¿no? Regresa un booleano, recibe source, que es un observable de A, y me regresa un resultado, que es un observable de B. Igual que en map, entonces aquí vamos a simplemente actualizar la firma, ¿no? En este caso ya no es un map de number, es un map genérico, entonces recibe A y regresa B. Y listo, esto ya chambea, ¿no? Y vamos a hacer exactamente lo mismo. De hecho, la mayoría de los operadores se terminan pareciendo. Técnicamente yo podría copiar y pegar. De hecho voy a copiar y pegar. O sea, puedo copiar y pegar esto que está aquí, y lo único que voy a cambiar es esta parte de acá, ¿no? Si la aplicación de la función fdn al valor me regresa true, quiere decir entonces que cumple con el criterio, así que lo paso, ¿ok? Lo emito. Si no es el caso, pues simplemente ignoro el valor, ¿no? Estoy filtrando los valores que no cumplen con el predicado, ¿no? Si regresa true, quiere decir entonces que este valor lo emito, si no lo ignoro. Entonces, este filter es un filter genérico, ¿no? Entonces, esto me permite aplicar cualquier tipo de función. Voy a utilizar la función isEven, es este par, que lo que hace es recibir en este caso un número y regresar un booleano. Entonces, boolean isEven, recibo un número. ¿Cómo sé que es par? Pues hago el residuo, saco el residuo de la división entre 2. Entonces, si el módulo de 2 es igual a 0, entonces quiere decir que este número es par. Y lo que voy a hacer es aplicarlo sobre el observable que me regresa map de twice sobre el observable original, ¿no? Entonces, aquí mando a llamar filter con isEven, ¿no? Y ahora este subscribe, en lugar de suscribirse al observable que regresa map de twice sobre observable, se está suscribiendo al observable que me regresa filter de even de este observable de acá, ¿no? Entonces, cada vez que nosotros realizamos una operación o aplicamos un operador, esto genera un nuevo observable, ¿no? Entonces, en este caso, si yo doy F5, veo que obtengo 0, luego 2, luego 4, luego 6, luego 8, ¿no? Veo que solo me está dando los pares, ¿no? Entonces puedo hacer lo contrario, puedo usar la función isAuth, que quiere decir esto es un impar, recibe un número y lo único que hace es regresar lo contrario de lo que me regresa isEven. Entonces en lugar de poner isEven, aquí pongo isAuth, ¿no? Y ahora me regresa isAuth.
Ah, no me regresa nada. Bueno. Just in case, voy a pegar y copiar y pegar esto de acá y simplemente voy a poner esto acá. Ok, no está funcionando. Esto está interesante. ¿Me estoy suscribiendo? Sí estoy suscrito. Filter y source. Ah, qué raro. Ok, bueno, da igual. Qué interesante. Si filtra uno, no filtra el otro. Ah, ok, claro. Porque estoy usando twice. Twice lo que hace es multiplicar por 2 un número. Y todo número multiplicado por 2 es un par. Ah, rayos. Ok. Ya decía yo. ¿Por qué no está funcionando? Ok, y ahora obtengo el 2, el 4. Ok, y ahora obtengo 1, 3, ok. Obtengo 1, 3, 5, 7, 9. Ok, sigue funcionando. Ok, ya decía yo, qué raro. Ok, ¿no? Pero entonces tenemos este problema donde tenemos esta llamada a una función que nosotros estamos pasando como argumento a otra función. Entonces, para quitar esta parte, ¿no? Este código como raro, pues vamos a utilizar aplicación parcial para que si yo no le pase, para que cuando yo no le pase un argumento a una función me regrese una función que está aceptando ese argumento. Obviamente vamos a usar la vieja confiable de Lodash, ok, y vamos a aplicar parcialmente o currificar también map, just in case. Entonces vamos a currificar esto. Y ahora pues vamos a utilizar el método pipe que traen todos los observables, de manera que vamos a hacer esto y después vamos a hacer esto, y estas son equivalentes, ¿no? Si esto tuviera más y tuviera más y tuviera más código, pues vemos cómo esto se va, estaqueando, ¿no? Ah, maldita sea, estaquéate. Ok, ahora sí, ¿no? Entonces vemos cómo esto se está estaqueando y vemos cómo esto se puede leer de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda en el caso de que no esté estaqueado, de izquierda a derecha en el caso de que no estuviera estaqueado. Entonces primero incrementa cada uno de los elementos del observable, después filtrame solo los que sean impares, después increméntalo, duplícalo y pues tenemos esto de acá, ¿no? Ok, entonces podemos filtrar, que es lo interesante. Podemos filtrar, bien. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos hacer un reduce o un fold, como le llaman en algunos otros lugares, ¿no? Podemos hacer es doblar los valores en sí mismos, ¿no? Solo que dentro del jargon o dentro del lenguaje o dentro de la forma en la que hablan la gente de programación funcional, por alguna extraña razón, no estoy muy seguro, no le dicen reduce, tampoco le dicen fold, le dicen scan. Por alguna extraña razón, y no estoy seguro de por qué. Pero vamos a definir scan. Entonces, scan funciona de la misma forma. Vamos a aplicar una función, que lo que va a hacer es comportarse como un acumulador, ¿no? Que lo que va a hacer es doblar el valor en sí mismo. Entonces vamos a definir de nuevo scan, y scan funciona de la misma forma, literal. Voy a copiar y pegar para que vean lo aburrido que es escribir operadores, ¿no? Y funciona de la misma forma, ¿no? Solo que scan recibe una función que recibe dos argumentos. Ahí. Y recibe un observable de tipo A y regresa un observable de tipo B. Y la única diferencia es que internamente esto tiene un acumulador, ¿no?
tiene un acumulador y ese acumulador es de tipo A, initial value, ¿no? Y este acumulador inicialmente es igual al valor inicial que nosotros estamos pasando como segundo argumento. Y aquí lo único que estamos haciendo es decir que el acumulador va a ser igual a la aplicación de la función acumulador con el valor actual. Y después vamos a pasar el acumulador de esta forma, ¿no? Todo lo demás queda intacto. El result, el source, el result, todo lo demás, el new observable, el subscribe complete, el subscribe error quedan exactamente igual, ¿no? Entonces vamos a definir una función sum. Esto recibe un número y regresa un número, ¿ok? Entonces vamos a definir la suma y la suma recibe un número, después recibe otro número y después lo que hace es regresar un número de esta forma. Entonces recibimos el total, recibimos un número y regresamos simplemente el total más el número de esta forma. Entonces voy a aplicar parcialmente esta función. Entonces esto ya quedaría de esta forma. Ahora en lugar de recibir una tuple indica que recibe argumento por argumento. Y pues aquí yo paso el scan de la suma y el valor inicial va a ser igual a 0, ¿ok? El valor inicial de la suma es 0. Entonces si yo voy aquí, veo que obtengo 1, luego obtengo 4, luego obtengo 9, luego obtengo 16. Voy a eliminar el filter y voy a eliminar el incremento para que se vea cómo funciona el doblez, ¿no? Obtengo 0, obtengo 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, ¿ok? Entonces veo cómo los números se van sumando y se van sumando y se van sumando y se van sumando. Aunque... sí. Ok, listo, ¿no? Entonces ya tenemos el reduce y podemos usar un concat, ¿ok? Trabajar con un solo stream es a veces aburrido. Entonces, de la misma forma en la que nosotros podemos concatenar dos arrays, nosotros podemos concatenar dos observables. Entonces, voy a hacer un console log de una concatenación. Ah, maldita sea. Ok, y voy a definir a como igual a 1, 2, 3 y voy a definir a b como 4, 5 y 6 y quiero que vean este comportamiento, ¿no? La forma en la que funciona el concat, ¿no? Ok, estoy concatenando dos arrays, pero el orden de concatenación importa. Ok, primero se concatenan los valores del primer array que estoy pasando como argumento. Y después, una vez de que yo ya haya agotado todos los valores del primer array, yo empiezo a concatenar en orden todos los elementos del segundo array. Entonces, esto implica que tanto el primer array como el segundo array tienen que ser finitos, en teoría, ¿no? Lo mismo aplica con los observables. Cuando yo intento concatenar dos observables, tengo que asegurarme que el primer observable tenga un fin, ¿no? Porque si no tiene un fin, entonces jamás voy a agotar todos los valores, por ende jamás voy a empezar a concatenar los valores del segundo observable, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a definir concat? De momento, nuestro concat va a funcionar solo con dos observables, ¿no? Solo puede aceptar dos observables como argumentos. Entonces vamos a definir concat como una función que acepta un observable de A, después obtiene un observable de B y finalmente regresa un observable de C, ¿no? Entonces voy a literal copiar y pegar, maldita sea. ¿Dónde estás? Aquí estás. Literal voy a copiar y pegar, o sea... ay, ¿qué hice?
¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ok, literalmente voy a copiar y pegar. Solo que ahora voy a ignorar esto. Voy a ignorar esto. Voy a ignorar esto. Esto se va a llamar concat. El initial value no me interesa, ¿no? Pero ahora esta función obtiene dos fuentes, ¿no? Entonces al primer argumento o el primer parámetro formal lo voy a llamar source A, la fuente A. Y después al segundo lo voy a llamar la fuente B, ¿no? Y ahora en lugar de suscribirme a la fuente, me suscribo a la fuente A. Y una vez que obtengo todos y cada uno de los valores de la fuente A, los emito al subscriber a través de next, le paso el valor. Y una vez que se complete, ok, la fuente A, el primer observable, una vez que ya haya agotado todos los valores, se va a llamar a la función complete, onComplete. Y aquí entonces yo me suscribo a la fuente B, source B, subscribe, y lo mismo, obtengo el valor, y entonces lo que hago es decirle al subscriber que ahora pase este valor. Es más, me voy a ahorrar el boilerplate, simplemente lo voy a colocar de esta forma. Igual aquí me voy a ahorrar el boilerplate y lo voy a escribir simplemente de esta forma. ¿Ok? Y una vez que haya agotado todos los valores de la fuente B, pues simplemente le indico al subscriber que se acabó. Listo. Entonces voy a crear el observable A partir de 1, 2, 3 y voy a crear el observable B a partir de 4, 5 y 6 y entonces voy a mandar a llamar a concat de A y B de esta forma. Entonces, next. Bueno, voy a copiar y pegar el que ya tenía, nada más como para no perder tiempo debugueando. Que según yo es exactamente lo mismo. Sí, ok, y entonces obtengo 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Este es el observable 1 y este es el observable 2. Una vez que se agotan todos los valores del primer observable, yo puedo entonces empezar a agotar los valores del segundo observable. O sea, algo que hay que notar aquí es que, por ejemplo, los valores del segundo observable no necesariamente tienen que ser finitos. Estos sí pueden ser infinitos, no pasa nada, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay un último operador que me llama mucho la atención y es uno que se llama merge, ¿no? En el caso de, por ejemplo, de concat, en el caso de concat, yo no puedo pushear un elemento yo no puedo pushear un valor producido por el segundo observable si no he primero consumido todos los valores producidos por el primer observable. En el caso de merge no es así. En el caso de merge yo puedo empujar o puedo producir valores de cualquiera de los dos. Entonces voy a crear dos intervalos, en este caso uno que va a correr cada segundo, ¿no? Para que vean un desfase, y otro que corre cada segundo y medio. De manera que estos se van a encontrar cada 3 segundos, ¿no? Va a producir uno, luego 2, 3 y en el 3 se van a encontrar. Y aquí voy a llamar merge. Entonces, ¿cómo se ve merge? Merge se ve bastante parecido a concat, pero voy a poner acá concat. Pero en lugar de hacer toda esta maramaña de aquí, voy a tomar esto, lo voy a cortar. De momento me voy a deshacer de esto
y me voy a deshacer de esto para que no haga ruido, ¿no? Y lo voy a literal copiar y pegar aquí. Me voy a deshacer esto y de esto para que no haga ruido. Y literal es esto, ¿no? O sea, literal se suscribe a los dos al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Y cuando cualquiera de los dos emita un valor, propaga este valor. Ahora, la diferencia aquí es que aquí yo ya no tengo ese problema de que tiene que ser el primer observable finito, ¿no? Cualquiera de los dos observables puede ser finito o puede ser infinito, ¿no? Puede seguir produciendo valores de forma infinita. No me interesa, porque al final del día el orden en el cual se vayan propagando los eventos o los valores a mí ya no me interesa. Entonces, aquí llamo merge de A y B y vemos cómo cómo me regresa 0, 0, 1, 2, 1, 3, 2, 4, ¿no? Vemos cómo produce estos valores y eventualmente en un momento se encuentran. Entonces, para darnos una idea de en qué momento se encuentran, voy a utilizar una función que se llame map2, ¿no? Concat primero, map2, concat segundo, ¿ok? Y map2 es también un operador, pero la diferencia es que map2 siempre va a mapear todos los valores de un observable de tipo A al valor B que yo estoy pasando, ¿no? Entonces, literal voy a copiar y pegar porque qué hueva. No, es no es no es. Voy a copiar este acá, ¿no? Voy a copiar scan y lo voy a pegar aquí. Lo voy a renombrar como map2. En este caso, este es new value. Este es el source. El initial value no me interesa. Esto no me interesa. Y aquí en lugar de pushear el valor, pusheo el new value. Ok. De esta forma. Y con cat se va a llamar append. Y append es una función, ¿no? Append es una función que lo que hace es tomar un valor A, después toma un valor B y lo único que hace es apendear el valor B al valor A. En este caso se llamaría prepend en lugar de eso. Prepend, disculpen, ando medio perdido. Ok, de esta forma. Ok, y según esto ya debería funcionar, ¿no? Ah, ok. Ok. Esto es una función. Ok. Ok. Ya, tiene sentido. Ok, listo. Ok, ya, tiene sentido. Ok, eso es lo que está al revés. Ok, ya, ok. Me estaba regresando una función. Ok, listo, ¿no? Entonces, ven que dice first, second, y llega un punto en el que los dos aparecen al mismo tiempo, ¿no? Ok, entonces esto se encuentra en cada 3 segundos, ¿no? Cada 3 segundos los dos producen un valor al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo, entre comillas, ¿no? Entonces, pues aquí en este caso el orden ya no nos interesa, ¿saben? O sea, en el momento en el que cualquiera de los dos produzca un valor, pushéalo en el observable que está produciendo. Ok. Y el detalle aquí es que la ventaja que tienen trabajar con observables es que todas y cada una de las cosas con las que nosotros trabajemos puede ser un observable, ¿no? O sea, yo había comentado, por ejemplo, el martes que una promesa puede ser un observable. Solo que en este caso es un observable que produce un solo valor, el valor de la promesa o el error de la promesa, y después completa, se marca como completado, ¿no? Entonces un array puede ser un observable, un número puede ser un observable,
¿no? Un string puede ser un observable. Entonces, podemos crear toda nuestra aplicación encima de observables, ¿no? Entonces, el punto es que todas las operaciones que podemos hacer con un array las podemos hacer con un observador, porque conceptualmente son lo mismo. O sea, conceptualmente un array es técnicamente lo mismo que un observador. La única diferencia es que dentro de los observables tenemos el factor tiempo, ¿no? En este caso podríamos decir, lo importante es que tenemos salud, así es, lo importante es que tenemos salud, ¿no? Entonces, en este caso podríamos representar esto como un array de 9 elementos, ¿no? La única diferencia es que en lugar de que estos 10 elementos se produzcan al mismo tiempo, se van produciendo uno por uno, ¿no? Entonces, conceptualmente, un array es lo mismo. Bueno, un observable se puede tratar como un array con el factor tiempo. Entonces, si quieren saber cómo funcionan los observadores, visualmente está este sitio que se llama RX Marvels, canicas de RX, que básicamente lo que te muestran es cómo funciona cada una, ¿no? Entonces, en este caso es el intervalo de 10, entonces lo que hace es generar 0, 1, 2, 3, 4 hasta el 9, ¿no? Tenemos, por ejemplo, from, y lo bonito que tiene esto es que tú puedes jugar un poquito con los valores. Digamos, por ejemplo, map. Tenemos map, y en este caso, esta es la parte que yo les comentaba, ¿no? Tenemos nuestro source, nuestro observable fuente. Esta es la función que nosotros aplicamos a todos y cada uno de los elementos de este observable, que es simplemente multiplicar por 10. Y este es el observable que nosotros obtenemos como resultado, ¿no? Y podemos mover, en este caso, por ejemplo, las caniquitas o las bolitas para ver cómo es que esto se comporta, ¿no? O sea, al final del día respeta el orden. Entonces, si yo emito primero el 3, pues va a producir 30 y lo va a producir al mismo tiempo. Si yo produzco 2 después del 3, pues va a producir el 20 después del 30, ¿no? Es la primera vez que algo de programación me quita el ánimo de programar. Ya sé, a mí también, me dan ganas de matarme, ¿no? Scan, por ejemplo, que es la parte que les comentaba de foldearse, ¿no? Entonces, en este caso lo que hace es simplemente sumar los valores, ¿no? Entonces, si paso el 1, si emito el 1 y después emito el 2, pues produzco el 3, ¿no? Si produzco el 3 después, obtengo el 6, si produzco el 4, obtengo el 10, entonces puedo mover el orden, ¿no? Entonces puedo ver cómo es que se altera el resultado con base del input, ¿no? ¿Por qué observables? ¿Bajo qué condiciones? Ok. ¿Por qué observables? ¿Por qué trabajar con observables? Bien. La principal razón para trabajar con observables es que la abstracción que proveen los observables es bastante útil y es bastante buena, ¿no? Los observables nos evitan el hecho de pensar en el factor tiempo. Uno de los mayores males que tiene la programación es el factor tiempo. Entonces, conceptualmente esto es un array que tiene 2, 4, 5 valores. Conceptualmente esto es una colección de 5 valores, ¿no? Y yo lo único que estoy haciendo conceptualmente es aplicar una función a todos y cada uno de esos valores, ¿no? Y el orden de esos valores en la primera colección o en el primer conjunto o en la primera lista determina el orden en el que se producen los valores en la siguiente colección o en el siguiente array. Da la casualidad que este array o este stream de datos o esta colección ordenada pues tiene el factor tiempo, pero conceptualmente para mí eso no es importante. Es la parte que yo les comentaba voy a desuscribirme de esto. Es la parte que yo les comentaba de si yo digo array.of 1, 2, 3 y después map de increment y después digo rx.of 1, 2, 3 .map increment .subscribe .console log y voy a mi consola
Importa RX. Ah, chinga. ¿Por qué se rompe? Ah, ok. Eso es pipe. Ok. Ok. Ok, conceptualmente, pues es lo mismo, ¿no? Me regresa 2, 3 y 4. Aquí me regresa 2, 3 y 4, ¿no? Pero conceptualmente es lo mismo, ¿no? De hecho, solo tengo que agregar un poquito de sintaxis extra. Pero si te das cuenta, conceptualmente es lo mismo, ¿no? Tengo el punto of, tengo una lista de argumentos y tengo la invocación a map, ¿no? Entonces, técnicamente, a nivel de abstracción, esto es exactamente lo mismo. La única diferencia de aquí es que esto de acá abajo, el rx.off, implica tiempo. Pero si te das cuenta, en la interfaz, en la API, en la forma en la que nosotros interactuamos con este observable, con esta lista de elementos, con esta lista de valores, pues en ningún momento aquí hay factor tiempo. Nada en el código nos indica que hay factor tiempo, ¿no? Y como nos olvidamos del factor tiempo, pues podemos escribir software de una forma un poco más cómoda, ¿no? Porque siempre pensar en el factor tiempo es un problema. Ese es el punto de CPS. El punto de CPS es olvidarnos del factor tiempo. El punto de las promesas es olvidarnos del factor tiempo. El punto de los observables es olvidarnos también del factor tiempo, ¿no? La otra ventaja que tienen los observadores, pues son todas las ventajas de que puedes escribir código utilizando un estilo más o menos funcional, ¿no? Entonces existe una subcategoría que se llama la programación funcional reactiva, en la que usas observables, pero aplicas principios como inmutabilidad, funciones puras, y además agregas programación tácita, ¿no? El estilo de programación que yo siempre uso, ¿no? De hecho, técnicamente yo podría crear una función que se llame pipe, ¿no? Y mandar a llamar a incremento de esta forma, ¿no? Y podría hacer exactamente lo mismo con un array, ¿no? Podría decir pipe y podría decir array.off. Ah, maldita sea. 1, 2, 3, ¿no? Map, incremento, ¿no? Y de esta forma, siguiendo esta forma de escribir el código, no hay diferencia si lo que estoy pasando, ¿no? Es un array o es un stream de datos, ¿no? Al final del día lo que estoy haciendo es aplicar una función a todos y cada uno de los elementos de lo que sea que yo esté aplicando. Entonces, yo puedo crear abstracciones, ¿no? Puedo crear abstracciones y puedo, por ejemplo, tratar un array como un stream de datos, ¿no? O puedo tratar un stream de datos como un array. Puedo, por ejemplo, crear una función que se llame inc_collection, ¿no? Que sea una función que reciba un array de números y lo que haga sea regresarme cualquier cosa, ¿no? Otro array de números, de esta forma. Y si yo quiero que, por ejemplo, esta colección internamente, por ejemplo, trabaje con observadores, pues simplemente tengo que pasar aquí el off, ¿no? Y si quiero que esto al final me convierta esto de acá, ¿no? A un array, quiero que después de que realice toda la serie de operaciones sobre el observador, pues quiero que al final me escupa un array, pues simplemente pongo el toArray al principio y pongo off al final, ¿no? Entonces, internamente esta función trabaja con observadores internamente,
pero ante el mundo real recibe un array de números y regresa un array de números. Y debido a que puedo realizar las mismas operaciones, pues, ¿sabes? A nivel conceptual, a nivel de abstracción, es exactamente lo mismo, ¿no? La única diferencia es, te digo, el factor tiempo. Entonces, suena como a poca cosa eliminar el factor tiempo. O sea, suena como a poca cosa, pero lidiar con el tiempo en programación es un problema. Entonces, en lugar de tratar de hacer las paces con el factor tiempo, pues simplemente con programación reactiva, pues eliminamos ese factor. Es decir, no voy a hacer las paces contigo, vete al diablo, no necesito tener que lidiar contigo, entonces me dedico a trabajar enteramente con abstracciones, ¿no? La otra ventaja que tienen, por ejemplo, los observadores es que son cancelables, a diferencia de las promesas o a diferencia de los generadores. O sea, los generadores tú los puedes pausar, puedes correrlos, pausarlos, pero no puedes cancelarlos. Las promesas son eager y son they run to completion, ¿no? Ellas, una vez que las invocas, ejecutan el código hasta que producen un valor o un error, ¿no? Entonces no puedes cancelar una promesa. La ventaja que tienen los observadores es que puedes cancelarlos, ¿no? Ahora, Netflix tiene una plática muy interesante sobre porque Netflix tiene un caso de estudio, ¿no? Tiene un caso de uso muy específico para los observables, es decir, voy llegando, ¿de qué me perdí? De todo. Literal, te perdiste todo. Netflix tiene este caso en el que tú entras a la plataforma, ¿no? Y le das clic a una película o a una serie o a un capítulo o lo que sea, ¿no? Entonces, lo que te está mandando al final del día a través de la red es un buffer de datos, ¿no? Es un data stream, es un stream de datos. Y como es un stream de datos, pues puedes crear observables encima. Entonces, lo que hacen ellos es montar RxJS encima de ese stream de datos y operar con ello, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si tú le das al X o le das al escape o le das back y ya no quieres ver esa película? Bueno, cancelas el stream de datos, cancelas el observable y sigues con tu vida, ¿no? En el caso de una promesa, pues tendrías que chutarte toda la película entera, ¿no? Tendrías que chutarte toda la película entera, para poder decirle, ¿sabes qué? Ya no, déjame regresar a mi vida común y corriente, ¿no? Entonces, esa es la ventaja que tienen las promesas. O sea, conceptualmente son equivalentes, plus eliminan el factor tiempo, plus me permiten cancelarlas, ¿no? Ahora, la otra ventaja que, por ejemplo, tienen las promesas es que pueden ser multicast, ¿no? Pueden ser multicast. En el caso de las promesas, de los observables, podemos replicar el event emitter, ¿no? Un event emitter es el patrón de diseño en programación orientada a objetos en las que tienes una clase al que los demás se suscriben, ¿no? Y cuando te suscriben te registra en una lista, y cuando este event emitter produce un valor, le notifica a todos los que están suscritos. En el caso de los event emitters, siempre vas a tener una lista de suscritos, ¿no? En el caso de las promesas puedes tener una lista de suscritos, ¿no? Pues puedes tener un observable que le aviente valores a varios subscribers, a varios observadores al mismo tiempo, o puedes tener el otro approach en el que cada vez que tú te suscribes a un observable, generas una nueva instancia. Entonces puedes tener unicast, es decir, un observable que le transmite solo a un observador, o puedes tener un observable que emita a varios observadores al mismo tiempo. Entonces esa es una flexibilidad bastante interesante. La otra ventaja que también tienen, por ejemplo, los observables es que hacen una distinción entre lo que es un observable caliente, ¿no? Y un observable frío. Un observable caliente es un observable en el que produce los valores dentro de sí mismo. Por ejemplo, estos observables producen los valores dentro de sí mismos. Dentro de esta función de aquí se emiten los valores, ¿no? Pero si, por ejemplo, yo quisiera que los valores se emitieran en algún otro lado, pues también lo puedo hacer. En el caso, por ejemplo, de los eventos en el DOM, no son los observables como tal los que producen
el valor, ¿no? Lo que hacen es escuchar un evento y una vez que el evento se gatilla, pues lo único que hacen es forwardear los valores que produce el evento, ¿no? Entonces tienes también esa flexibilidad de poder producir tú los valores en el observable o escuchar a alguien más que produce los valores por ti. Además de que puede ser unicast o puede ser multicast. La otra ventaja que, por ejemplo, tienen los observables es un patrón que se llama callback. No callback con CK, sino callback como bolsa de llamadas, en las que un observable es tanto un observable como un observador. Es decir, yo puedo tener un observable que esté escuchando a otro observable y este observable a la vez está escuchando al otro observable. Entonces, cuando este observable produce un valor, se lo pasa a este observable que también es un observer y reacciona. Entonces es como un ciclo, ¿no? Es como un círculo. Es un patrón bastante interesante, ¿no? Entonces, digo, si te interesa como saber un poquito más detrás de los observables, puedes echarle un ojo a la plática del martes. En la plática del martes hablé a fondo de observadores, suscripciones, observables. Y hoy estábamos nada más hablando de operadores. Operadores nada más una función que opera sobre un observable. Entonces, no sé si eso responda tu pregunta. El detalle que tienen los observables es que, como son una abstracción, ¿no? Como son una abstracción, tú no estás... Tú puedes usar bibliotecas o tú puedes hacer tus propios observables y tus propios observadores y demás desde cero, ¿no? Entonces, en mi caso, yo lo que hice fue definir desde cero los operadores, nada más como para darnos una idea de cómo funcionan por dentro. Pero no hay necesidad porque todos estos operadores con los que estamos trabajando ya los trae por defecto RxJS. Entonces, por ejemplo, me puedo mandar al diablo merge, puedo mandar al diablo map2, puedo mandar al diablo concat, puedo mandar al diablo scan, por ejemplo, y puedo mandar al diablo filter y puedo mandar al diablo map, ¿no? Y puedo importarlos directamente desde operadores. Puedo importar map, puedo importar filter, puedo importar scan, puedo importar concat, puedo importar merge, ¿no? Entonces ya no tengo que definir estos operadores por mi cuenta. O sea, la queja más grande que yo he escuchado del problema de trabajar con observables es el hecho de que RxJS tiene una sintaxis muy pesada y la curva de aprendizaje es bastante steady, ¿no? Esto es relativamente cierto para versiones de RxJS 5.4, 3 incluso. La cantidad de sintaxis y la cantidad de cosas con las que tenías que trabajar era ridícula, ¿no? Ahora con RxJS 6, la mayoría de este boilerplate ya se fue al diablo. La mayoría de estas abstracciones ya están muy, muy bien refinadas. Entonces, esto no lo necesito. Entonces, literalmente puedo, por ejemplo, decir, hacer exactamente lo mismo. Puedo decir, crea un intervalo, cada segundo produce un valor, haz un pipe, mapéalo, incremento, suscríbete, ¿no? O sea, esto de acá no es difícil de leer y no es difícil de entender, ¿no? Pero la cantidad de sintaxis y la cantidad de cosas con las que tenías que trabajar al principio con RxJS era, al menos en la versión 5, 4 y 3, era demasiada. Ahorita está bastante simplificada la API y está muy bien explicada la documentación. Entonces, ese es un plus que tiene RxJS. Entonces, esto sigue funcionando, ¿sabes? Y literal, lo único que tuve que hacer fue, de todo lo que está aquí, lo único que tuve que implementar fue la función incremento. Esa es la única función que yo tuve que implementar. Lo demás, RxJS ya lo trae de cajón. Y pipe es una operación que, si haces programación funcional, la encuentras en cualquier biblioteca, ¿no? Lodash la trae, underscore la trae, Ramda la trae. Map es una función bastante estándar, todas las bibliotecas la traen. Subscribe, pues es como
la parte extra, pero esto es de la parte de la abstracción de observables. Entonces, esto es relativamente sencillo. Hola, gracias por ver este video. Este clip fue sacado de uno de los streams que hago los martes y jueves de 8 en adelante, hora de Ciudad de México, en mi canal de Twitch. Suscríbete a mi canal de Twitch y a mi canal de YouTube si quieres seguir viendo videos como este.